La hija de ese vagabundo es la misma chica que he traído hoy al hospital vía Monegal III. Ella merece saber la verdad. Ella no tiene ni idea de su historia. Su padre no lo quiso así. Ni siquiera su familia adoptiva quería que fuese así. Las empresas que se dedicaban a la gestión de esos trámites se encargaron de que esos padres no fueran a durar mucho tiempo. Con esa idea, la internarían en un orfanato y después la harían desaparecer para siempre. Suerte que aquel día el que asistió no fue el padre, sino el hermano de la madre adoptiva, Jacobo, quien se hizo pasar por el padre y murió 3 años después de aquel examen médico para adoptar. Miriam, la madre de O, es más fuerte de lo que crees. No se muere porque fuera su destino, sino porque la envenenaron con la esperanza de que su vida acabara en 5 años y rematarán el trabajo, te lo aseguro. El auténtico padre de O ni se imagina lo ocurrido, ya que él fue secuestrado antes de poder saber quién adoptaría a Olivia. Para los registros civiles no existe. Está desaparecido, o mejor dicho, muerto. Le desveló atormentado, mientras tomaba una silla a ruedas y se sentaba, bajando su cabeza hasta tocar las piernas para, de inmediato, volver a alzarla y colocar sus manos como apoyo a su cabeza, mientras dirigía su mirada hacia Brian, quien estaba en pie. ¿Cuándo pasó esto?, inquirió Brian, aludiendo al corto que acababan de ver. Hace un par de semanas, respondió I. ¿Y me estás diciendo que ella corre peligro?, le inquirió Brian. Te estoy diciendo que ella va a hacer justicia a su padre. ¿Estás llorando?, le preguntó a Brian al verle agachar la cabeza y hacer un gesto, dándole la espalda como si estuviera ocultando aquellos sentimientos. No, no es eso, insistió al tiempo que alzaba la cabeza, se daba la vuelta y con los ojos enrojecidos de rabia miró ahí. Sigue mirando, señaló a Brian la pantalla de aquel cortometraje que todavía no había terminado. Al seguir viendo aquella cinta, Brian se sobresaltó mucho más de lo que ya estaba. El vagabundo entró con la ayuda de una enfermera y un enfermero a la habitación del pánico, donde se encontraban el resto de pacientes. Se encuentra indispuesto. No se preocupen, señores, justificó la enfermera, que llevaba cargado a las espaldas con la ayuda de su entrañable ayudante el deleznable paciente. El vagabundo Raúl se limitó a asentir con su cabeza y a resignarse por el bien de su hija Olivia. Aquella gente se tranquilizó tras oír las palabras conciliadoras de aquella enfermera cuidadora que iba a sanarlos de una gripe extraña que les estaba afectando y cuya sintomatología era imperceptible y apenas distinta a la de la gripe de todos los años. Entre los 10 participantes había 5 individuos con dolor de cabeza, diarrea, conjuntivitis, tos seca y un leve principio de pulmonía, respectivamente. El resto estaban completamente sanos, aunque eran realmente muy hipocondríacos, y solo uno de ellos estaba contra su voluntad. Ese individuo era el vagabundo medio moribundo por los efectos del tranquilizante que continuaba sujeto por los sanitarios. Ahora, estírense sobre las camillas. Sí, la que cada uno tiene a su lado, asintió la doctora Georgina al ver los gestos de los pacientes. Aquellos individuos obedecieron las órdenes sin cuestionarse nada siquiera, aunque con cierta preocupación cada vez que ejecutaban las acciones que les demandaban sus médicos. Tranquilos, es un examen rutinario, Henry, Wendy, Jonathan, Ana, Natalia. No hay nada por lo que alterarse, Carolina, Mónica, Roberto y Juan, continuó la doctora Hospital siguiendo el protocolo. Un apellido bastante irónico, el de la doctora, y más aún después de la experiencia que sus pacientes vivirían con ella. Sentirán un leve pinchazo, recuerden, es todo por su salud, aseguró la doctora Hospital justo antes de colocarse una máscara de protección con oxígeno debido al gas que empezaba a salir de los conductos de ventilación de la habitación. ¿Leve pinchazo?, exclamó Juan y se levantó de un salto de la camilla. Aquellas fueron las únicas fuerzas que pudo sacar, porque al poco de haberle suministrado la inyección empezó a sentir cómo le faltaba el aire y caía al suelo desplomado. Todo el personal sanitario de la sala estaba ataviado con máscaras de oxígeno, viendo y observando cómo sus pacientes perdían el conocimiento cayendo lentamente al suelo. Los que seguían en las camillas se desplomaron allí mismo. ¿Qué cojones es esto, I?, interrumpió el film, angustiado Brian. I detuvo la cinta en cuanto le preguntó e intervino. El mundo real. Lo sé que asusta. Sé lo que estás pensando, o si no lo sé, me lo puedo imaginar, pero nada ahí, exclamó furioso. ¿Qué mierda es esta?, le increpó alterado. Sigue mirando, por favor, le respondió I, mientras daba al play e intentaba disimular su leve lamentación ante tales barbaries. Brian, furioso, lo hizo. Continuó observando el monitor.
Los dos agentes que estaban afuera, esperando, entraron en la sala, con máscaras también, y recogieron los cuerpos del suelo, los colocaron sobre las camillas y procedieron a ayudar a los médicos. Estuvieron 2 horas, por suerte I lo aceleró por 12 velocidades para no tener que ver cómo esas inconscientes personas sufrían a la velocidad real, lenta y agónica aquel acontecimiento. Durante esas 2 horas lo prepararon todo, y una vez lo tuvieron todo organizado, los sometieron a un coma inducido y los entubaron a todos. Entonces I volvió a reactivar el modo normal de reproducción y fue cuando se escuchó. «Ya nos iréis informando», comentó uno de los agentes antes de salir por la puerta a la doctora Hospital. «Los negocios son lo primero, y vamos muy bien con Raúl, señor. Si funciona, no tendréis que preocuparos más por los viajes espaciales», se dirigió a su agente para estrecharle la mano y él se la rechazó con aversión. «La criogenización y la intubación serán una realidad y podréis marcharos del planeta que destruisteis», se hizo atrás al ver la reacción del agente. Tras oírle decir aquello, el individuo que sujetaba la puerta con una de sus manos y estaba a punto de despedirse se dio la vuelta y le respondió de malos modos. «Usted no es mucho mejor que los míos, ni que yo», dijo soltando la puerta y acercándose esta vez él a ella para mirarle con sus ojos desafiantes con el fin de intimidarla. Ella bajó la mirada de inmediato y el agente continuó. «Ah, ya que tiene tantas ganas de charlar, ¿cómo están los otros sujetos?». En aquel momento, aquel agente hizo ademán de acompañar a la doctora hasta dichas instalaciones. «Adam, ¿está hablando usted de los sujetos de 1928? «¿De quiénes va a hablar si no?», le reprendió con dureza en sus palabras el otro agente. «No nos haga perder el tiempo, Hospital, no estamos para bromas, y mis superiores mucho menos». «Acompáñeme», indicó con solemnidad la doctora Hospital. Y interrumpió la grabación y se dirigió directamente a Brian. «Esto es solo la primera parte, pero antes de que descubras y profundices más en este mundo, quiero saber», hizo una breve pausa antes de plantearle el dilema. «¿Estás conmigo en esto?».